Hace apenas 3 noches en el municipio de Catepec, Estado de México, exactamente a las 2:17 de la madrugada, una mujer llamada Verónica Salazar, de 42 años, madre de 2 hijos, fue llevada de urgencia al Hospital General José María Rodríguez tras haber colapsado repentinamente en el pasillo de su casa. Su esposo Andrés me llamó con la voz quebrada, un sonido de desesperación pura que un pastor aprende a reconocer. Yo llegué a ese hospital a las 3:05 de la mañana y lo que vi allí todavía me tiene temblando mientras te hablo. Verónica había sufrido un paro cardíaco fulminante. Los médicos la declararon sin signos vitales durante 11 minutos. No era un desmayo, no era una crisis leve. Su corazón se detuvo. Su cuerpo estaba frío. Su piel tenía un tono pálido que hablaba de ausencia y ya estaban preparando el protocolo para informar a la familia de la pérdida irreparable. Pero algo ocurrió en esa sala que ninguno de los presentes, ni el médico con 20 años de experiencia, ni la enfermera más veterana, ha podido explicar. A las 2:28 de la mañana, justo cuando una enfermera estaba retirando los electrodos con la resignación de quien ha visto la muerte demasiadas veces, el cuerpo de Verónica se arqueó de forma violenta sobre la camilla. Sus ojos se abrieron de golpe, pero no como alguien que despierta de un sueño, sino como alguien que regresa de un lugar donde no debía estar todavía. Una mirada que no veía lo que tenía enfrente, sino lo que acababa de dejar atrás. Yo entré a la sala minutos después de este evento inexplicable. Su esposo estaba llorando arrodillado en el suelo. Las enfermeras estaban en shock, murmurando entre ellas, y Verónica repetía una frase una y otra vez, sin mirar a nadie directamente, como si aún estuviera viendo otra realidad. Lo que dijo no fue «¿Qué pasó ni dónde estoy?». Sus primeras palabras, claras, firmes y llenas de una urgencia aterradora fueron: «Ya empezó, ya están desapareciendo». México fue la señal. Nadie entendía. El médico intentó calmarla pensando que era un episodio neurológico post-reanimación, pero ella tomó mi mano con una fuerza que no correspondía a su estado físico debilitado y me dijo mirándome fijamente: «Pastor, no fue un sueño. Yo los vi. La gente desaparecía en un instante. No todos, no todos». Su cuerpo temblaba, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de miedo, eran lágrimas de urgencia. Me dijo que se encontraba en lo que parecía una calle conocida, como si estuviera en su propio barrio, pero de repente todo se volvió extraño. Personas caminaban, autos detenidos en medio del tráfico, puertas de tiendas abiertas y en cuestión de segundos algunos simplemente ya no estaban. Ropa en el suelo. Un teléfono celular caído con la pantalla encendida, silencio, confusión y un sonido no audible con los oídos, pero que atravesaba todo como un llamado que solo algunos podían escuchar. Me relató que intentó correr hacia sus hijos, pero algo la detuvo. Me dijo: «Yo estaba ahí, pero no me fui y entendí que algo no estaba bien conmigo». Esta frase me atravesó el alma porque no estaba hablando de muerte, estaba hablando de separación. Y entonces, justo antes de regresar a su cuerpo, escuchó claramente: «Esto ya comenzó y muchos no lo verán venir». Hermanos, escúchenme con atención, yo estuve ahí. Yo vi el estado de esa mujer. Yo hablé con los médicos. No hubo consumo de sustancias. No hubo historial psiquiátrico, no hubo explicación clínica para lo que ocurrió en esos 11 minutos. Pero lo más fuerte no fue el evento, fue el mensaje. Porque mientras ella hablaba, su esposo me mostró algo en su brazo izquierdo, una marca rojiza, como una línea irregular que no estaba antes del colapso. Los médicos tampoco supieron explicarla, y Verónica, al verla, solo dijo: «Es para que no se me olvide lo que vi. Esto fue real». Yo salí de ese hospital a las 4:12 de la madrugada y no pude dormir. Me arrodillé en mi estudio y comencé a orar porque entendí que esto no era un caso aislado. No era una experiencia personal, era una advertencia. México no fue elegido por casualidad. Lo que ocurrió en esa sala no fue un accidente médico. Fue una señal visible de algo que ya está en movimiento. Y mientras oraba, una frase se repetía en mi espíritu con una claridad que no puedo ignorar: «Mi pueblo no está listo para lo que ya comenzó». No estamos hablando de teorías. Estamos hablando de una manifestación tangible que ocurrió en un lugar específico, a una hora exacta con testigos reales. Y si esto ya está ocurriendo, entonces no tenemos el lujo de seguir distraídos. Por eso te hablo hoy no como alguien que escuchó una historia, sino como alguien que estuvo presente cuando el cielo interrumpió la tierra. Esto no fue para entretenernos, fue para despertarnos. Y necesito que hagas algo ahora mismo, no como rutina,
sino como una respuesta espiritual a lo que estás escuchando. Escribe con fe, con conciencia, con decisión. Discierno el tiempo. Escríbelo no para que yo lo vea, sino para que tu alma lo declare. Porque lo que viene no se va a anunciar dos veces y los que no disciernan no estarán listos. Cuando Verónica comenzó a estabilizarse en aquella camilla, todavía con los monitores marcando un pulso débil pero constante, yo me acerqué un poco más tratando de discernir si lo que estaba diciendo era producto de la confusión o si había algo más profundo, algo que no se podía explicar con lógica humana. Su respiración era irregular, sus manos temblaban, pero su mirada no era la de alguien desorientado, era la mirada de alguien que había visto demasiado. Me pidió agua. Apenas pudo sostener el vaso y luego volvió a mirarme con una intensidad que me obligó a guardar silencio. Pastor, esto no fue como morir, fue como ser llevado a ver algo que ya está pasando, me dijo. Y en ese momento todo dentro de mí se detuvo, porque esas palabras no venían de una emoción alterada, venían de una certeza que no se improvisa. Me explicó que no sintió un túnel, ni oscuridad, ni esa narrativa común que muchos describen. Ella dijo que fue como si de repente su entorno cambiara sin transición, como si el mundo siguiera siendo el mismo, pero al mismo tiempo ya no lo fuera. Caminaba por lo que parecía su misma colonia. Reconocía las casas, los postes de luz. Incluso escuchaba el sonido lejano de un perro ladrando. Pero había algo diferente, una ausencia que no se podía explicar con palabras. No era silencio total, era como si faltara gente, como si algo hubiera sido quitado, susurró. Y entonces comenzó a describir lo que vio con una precisión que me estremeció. Me dijo que observó a una mujer cruzando la calle con una bolsa de mercado, y en un parpadeo sin ruido, sin aviso, esa mujer simplemente ya no estaba. La bolsa cayó al suelo, las frutas rodaron, pero ella desapareció. Nadie gritó al instante, nadie reaccionó de inmediato, como si el tiempo mismo se hubiera detenido por un segundo antes de que la realidad golpeara. Luego vio a un hombre dentro de un auto estacionado. La puerta se abrió lentamente, pero no había nadie adentro. Pastor, no fue caos inmediato, fue confusión primero, como si la gente no entendiera lo que estaba pasando. Pero yo sí lo entendí, y eso fue lo que más me asustó. Me dijo con la voz quebrada. Yo le pregunté cómo sabía lo que estaba viendo, cómo podía estar tan segura, y su respuesta fue lo que terminó de quebrarme por dentro, porque sentí que algunos eran llamados y otros no, y yo estaba entre los que no. Esa frase no salió de una mente confundida, salió de un alma confrontada. Me dijo que en medio de esa escena comenzó a escuchar un sonido que no venía de ningún lugar específico. No era audible como una sirena o una voz humana, pero era más real que cualquier sonido físico. Era como un llamado, pero no todos lo escuchaban, solo algunos reaccionaban y desaparecían, como si fueran atraídos por algo que yo no podía ver. Mientras hablaba, sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor físico, eran lágrimas de comprensión tardía. Yo quise correr, quise gritar, quise buscar a mis hijos, pero algo me detuvo, como si ya no tuviera acceso a ese momento, como si estuviera viendo lo que pasa cuando ya no hay tiempo, añadió. Hermanos, escuchen esto con el corazón abierto, porque lo que esa mujer describió no fue una metáfora, no fue un símbolo, fue una escena concreta, ordenada, específica, con detalles que no se inventan en medio de un paro cardíaco. Y mientras ella hablaba, algo en mi espíritu comenzó a alinearse con las escrituras de una forma que no había sentido antes, porque inmediatamente recordé las palabras de nuestro Señor cuando dijo en Mateo capítulo 24 que dos estarían en el campo, uno sería tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarían moliendo, una sería tomada y la otra dejada. Pero esto no era una lectura teórica, esto era una representación viviente de esa verdad. Verónica no conocía ese pasaje con profundidad. No es una mujer teóloga, no es predicadora, es una madre, una mujer sencilla, pero lo que describía coincidía con una exactitud que no se puede ignorar. Me dijo que en medio de todo eso hubo un momento en que el cielo no se abrió, como muchos esperan. No hubo trompetas audibles, no hubo ángeles visibles. Todo ocurrió en una normalidad interrumpida. Eso fue lo más fuerte, que todo parecía normal y en un segundo dejó de serlo, dijo. Y ahí entendí algo que quiero que tú también entiendas hoy. La señal no será espectacular para el mundo. Será discernible solo para los que están atentos. Porque el mundo seguirá su curso, la gente seguirá trabajando, comprando, viviendo. Pero en medio de esa rutina, algo eterno irrumpirá sin aviso. Verónica me dijo que antes de regresar,
Antes de sentir ese tirón que la devolvió a su cuerpo, vio a una mujer arrodillada en medio de la calle llorando, gritando el nombre de alguien que ya no estaba. Y entonces escuchó claramente una frase que no provenía de esa mujer ni de ningún humano presente. Se les advirtió, pero no escucharon. Esa frase la repitió varias veces mientras estaba en la camilla, como si aún resonara en su interior. Yo no pude responderle en ese momento porque sentí un peso en mi espíritu que no me permitía hablar con ligereza. Me aparté unos minutos. Fui al pasillo y allí, apoyado contra la pared fría del hospital, entendí que lo que acababa de escuchar no era solo un testimonio. Era una señal y no una señal futura. Una señal presente. Porque si Dios está permitiendo que alguien vea esto con tal claridad, con tal detalle, con tal impacto emocional, no es para entretener, es para advertir. Y mientras reflexionaba, el Espíritu Santo trajo a mi mente algo que no puedo ignorar. Esto no es la primera vez que Dios muestra antes de ejecutar. Él siempre ha sido un Dios que avisa, que alerta, que prepara, como lo hizo con Noé antes del diluvio, dándole 100 años para construir un arca mientras el mundo se burlaba. Lo hizo con Lot en Sodoma, enviando ángeles para sacarlo antes de la destrucción. Pero también es un Dios que no repite indefinidamente. Hay momentos en la historia donde la advertencia se convierte en cumplimiento, donde la paciencia divina da paso a la acción. Y lo que Verónica vio no fue una posibilidad, fue una antesala. Porque hay algo que debes entender hoy, y te lo digo con todo el peso de lo que he visto y escuchado. El problema no será entender lo que pasó. El problema será entenderlo cuando ya sea demasiado tarde, porque muchos como ella se darán cuenta en el momento equivocado, cuando ya no haya oportunidad de corregir, de preparar, de volver. Y eso es lo que hace este mensaje tan urgente, tan necesario, tan incómodo, incluso porque no estamos hablando de un evento lejano, estamos hablando de algo que ya está tocando la puerta de nuestra generación. México no fue el final, fue el inicio visible de una advertencia que se está extendiendo. Y si tú estás escuchando esto ahora, no es casualidad, no es coincidencia, no es contenido más, es una oportunidad de detenerte, de examinarte, de preguntarte con honestidad, ¿estoy listo si esto ocurre hoy? Porque Verónica pensó que tenía tiempo, y en ese momento entendió que no era así. Y esa es la diferencia entre escuchar y discernir, entre saber y estar preparado. Por eso lo que viene ahora no es solo información, es confrontación espiritual. Porque si esto significó algo, entonces no podemos seguir igual. Y lo que estás a punto de entender en lo que sigue es que esto no fue un caso aislado. Esto se está repitiendo. Y mientras yo procesaba lo que Verónica había visto, creyendo que estaba frente a un caso único, algo comenzó a ocurrir en los días siguientes, que terminó de confirmar que no se trataba de una experiencia aislada, sino de un patrón que se estaba activando. 2 días después de aquella madrugada en Ecatepec, recibí un mensaje desde Guadalajara, Jalisco. Un pastor joven, alguien que no es dado a exageraciones ni a discursos emocionales, me escribió con urgencia: Pastor, necesito hablar con usted. Algo muy extraño ocurrió con una hermana de la congregación. Nos conectamos por videollamada esa misma noche y lo que comenzó a relatarme hizo que un frío recorriera mi espalda. Me contó que una mujer de su iglesia de nombre Lucía Herrera, de 37 años, había tenido un episodio mientras regresaba del trabajo. Eran aproximadamente las 6:40 de la tarde. Aún había luz natural. El tráfico era normal. La ciudad seguía su ritmo habitual. Ella iba caminando por una avenida concurrida cuando de repente sintió que todo a su alrededor se desfasó. Así lo describió. No perdió el conocimiento, no cayó al suelo, pero sí percibió que algo no estaba en su lugar. Me dijo que veía a las personas moverse, pero algunas simplemente dejaban de estar. No era que se desvanecieran lentamente, no era una ilusión borrosa, era una desaparición instantánea, como si alguien apagara una luz. Lucía pensó que estaba teniendo un problema neurológico, incluso se llevó la mano a la cabeza, intentó enfocarse, pero entonces vio algo que la hizo detenerse por completo, un niño que caminaba tomado de la mano de su madre, y en un segundo la mano quedó vacía. El niño ya no estaba. La madre siguió caminando unos pasos más antes de darse cuenta y cuando miró hacia abajo comenzó a gritar desesperadamente: «Pastor, no era un sueño. Yo estaba ahí, yo lo vi y nadie entendía nada, pero yo sentía que eso ya estaba escrito», le dijo al pastor con una claridad que no corresponde a alguien confundido. Y lo más impactante es que Lucía no había escuchado nada del caso de Verónica. No había conexión entre ellas, no había influencia externa,
No había información compartida, pero la descripción era casi idéntica. Dos mujeres en ciudades distintas, en contextos diferentes, viendo el mismo tipo de evento, con los mismos elementos, desapariciones selectivas, confusión inicial, ausencia de ruido y una comprensión interna de que algo definitivo estaba ocurriendo. Cuando escuché eso, entendí que ya no estábamos hablando de una experiencia individual, estábamos frente a una alineación y no terminó ahí. Al tercer día recibí un audio desde Monterrey, Nuevo León. Un hombre conductor de transporte público relataba que durante su ruta nocturna alrededor de las 11:20 de la noche, mientras manejaba con pasajeros a bordo, sintió un vacío repentino en el ambiente. No fue un fallo del vehículo, no fue un apagón, todo seguía funcionando. Pero al mirar por el espejo retrovisor, notó que dos asientos que estaban ocupados segundos antes, ahora estaban vacíos. Detuvo la unidad. Pensó que las personas se habían bajado sin que él lo notara. Pero los demás pasajeros comenzaron a murmurar. Algunos se levantaron, revisaron y nadie podía explicar cómo esas dos personas habían desaparecido sin abrir la puerta, sin hacer ruido, sin dejar rastro. No hubo caos inmediato. Fue como si todos necesitaran unos segundos para entender que algo no estaba bien, dijo en el audio. Hermanos, esto ya no es coincidencia. Cuando múltiples testimonios comienzan a coincidir en estructura, en contenido, en tiempo, estamos frente a un patrón que exige discernimiento. Y eso es lo que muchos están perdiendo en este momento, la capacidad de discernir lo que está ocurriendo delante de sus ojos. Porque mientras estos eventos comienzan a manifestarse, la mayoría sigue buscando explicaciones naturales, racionales, cómodas. Pero hay cosas que no se pueden encajar en la lógica humana sin perder la verdad espiritual que contienen. Y aquí es donde necesito que prestes mucha atención. Porque lo que te voy a decir no es una suposición, es una conclusión basada en lo que se está alineando. Dios está permitiendo que se manifiesten señales visibles del evento más anunciado en la historia de la Iglesia, el arrebatamiento, pero lo está haciendo de una manera que solo los que están despiertos espiritualmente podrán reconocer. No habrá un anuncio global, no habrá una transmisión en cadena, no habrá una alerta en los medios, será en medio de la normalidad donde lo eterno irrumpa. Y mientras algunos lo verán y entenderán, otros lo verán y lo negarán, o peor aún, ni siquiera lo percibirán. Porque el problema no es la falta de señales, es la falta de sensibilidad espiritual. Y eso es lo que está quedando en evidencia. Porque si una mujer en Ecatepec, otra en Guadalajara y un conductor en Monterrey están describiendo el mismo tipo de evento sin conocerse, sin conexión previa, sin influencia mediática, entonces no estamos frente a una sugestión colectiva. Estamos frente a una advertencia divina que se está repitiendo en diferentes puntos del país, y cuando Dios repite algo, no es porque duda, es porque está confirmando. La Escritura dice en 2 Corintios 13:1 que por boca de 2 o 3 testigos se establece toda verdad, y aquí no tenemos dos, tenemos varios. Y eso debería sacudirnos, porque mientras esto ocurre, la iglesia en muchos lugares sigue enfocada en lo superficial, en lo emocional, en lo inmediato, sin detenerse a discernir los tiempos. Y ese es el mayor riesgo, estar tan ocupados en lo cotidiano que no percibimos lo eterno cuando se manifiesta. Porque estas señales no están diseñadas para impresionar, están diseñadas para despertar, pero solo despiertan a los que están dispuestos a ver más allá de lo visible. Y mientras más testimonios comienzan a surgir, más claro se vuelve el mensaje. Esto no es una advertencia lejana, es una alineación presente. Y lo que viene a continuación no es una continuación de señales, es una consecuencia de no reaccionar a tiempo, porque si esto se está repitiendo, entonces no tenemos excusa para ignorarlo. Y lo que está en juego no es información, es preparación. Y es aquí donde el mensaje deja de ser solamente informativo y se convierte en una confrontación directa al alma. Porque lo que está ocurriendo no es solo una serie de eventos extraños, es una advertencia progresiva que exige una respuesta inmediata. Porque si algo queda claro después de lo que Verónica vio, de lo que Lucía experimentó y de lo que ese conductor vivió, es que el patrón no apunta a confusión, apunta a separación. Y esa palabra, aunque muchos la evitan, es el centro de todo lo que estamos presenciando. No se trata solo de desapariciones físicas, se trata de una línea invisible que se está marcando entre los que están listos y los que no lo están. Y lo más estremecedor no es que esa línea exista, sino que muchos no saben en qué lado están.
Porque hay una falsa seguridad que se ha instalado en el corazón de muchos creyentes, una idea cómoda de que todavía hay tiempo, de que cuando eso pase yo reaccionaré, de que Dios entenderá mi proceso. Pero lo que estas señales están mostrando es que el momento de reaccionar no será después, es ahora. Porque cuando lo que Verónica vio se manifieste en su totalidad, no habrá espacio para ajustes, no habrá margen para correcciones, no habrá oportunidad para volver atrás. Y eso es lo que hace este mensaje tan urgente, tan incómodo, tan necesario. Porque no estamos hablando de un evento que se anunciará con anticipación humana. Estamos hablando de un momento que irrumpirá en medio de la rutina, en medio de lo cotidiano, en medio de un día normal. Y ahí es donde muchos serán sorprendidos, no porque no sabían, sino porque no se prepararon, porque hay una diferencia profunda entre conocer una verdad y vivir conforme a ella. Y hoy esa diferencia se está volviendo peligrosa, porque hay quienes escuchan estos mensajes, asienten con la cabeza, sienten una emoción momentánea, pero luego continúan igual. Y eso es exactamente lo que no puede seguir ocurriendo, porque lo que está en juego no es una doctrina, es el destino eterno. Y aquí es donde necesito hablarte con claridad, sin rodeos, sin suavizar lo que el Espíritu está marcando. Hay creyentes que están viviendo como si este evento fuera simbólico, como si fuera una metáfora lejana, como si aún faltaran generaciones. Pero lo que estamos viendo en México no es simbólico, es tangible, no es lejano, es cercano, no es futuro incierto, es presente que se está manifestando. Y si eso no sacude tu forma de vivir, entonces hay algo que necesita ser confrontado en tu interior, porque el problema no es la falta de señales, es la falta de respuesta. Y eso es lo que ha caracterizado a muchas generaciones antes del juicio, antes de la intervención divina, la normalización de lo urgente, la indiferencia ante lo evidente, la distracción frente a lo eterno. Jesús mismo lo dijo, que sería como en los días de Noé, donde la gente comía, bebía, se casaba, vivía su vida, hasta que llegó el momento y no lo entendieron. No porque no se les advirtió, sino porque no lo tomaron en serio. Y hoy estamos viendo ese mismo patrón repetirse, pero con una diferencia. Ahora, las señales no solo están en la Escritura, están ocurriendo delante de nuestros ojos y eso nos deja sin excusa. Porque cuando alguien como Verónica, sin formación teológica, sin intención de protagonismo, describe con tanta precisión una escena que coincide con lo que la palabra ha anunciado por siglos, entonces no estamos frente a una coincidencia, estamos frente a una confirmación. Y esa confirmación no viene para asustar, viene para despertar. Pero despertar implica incomodidad, implica revisar prioridades, implica confrontar hábitos, implica tomar decisiones que muchos han estado postergando, porque no se puede seguir viviendo en tibieza cuando lo que viene exige definición. No se puede seguir jugando a la fe cuando lo que está en juego es eterno. Y aquí es donde entra una verdad que muchos evitan, pero que no puede ser ignorada. No todos los que dicen creer están preparados. Y eso no es una condena, es una advertencia. Porque hay una diferencia entre estar dentro de una estructura religiosa y estar en una relación viva con Dios. Y lo que este momento está revelando es que esa diferencia será evidente cuando llegue el instante, porque no será una decisión colectiva, será individual, no será por congregación, será por condición espiritual. Y eso es lo que Verónica entendió en ese momento cuando dijo, yo estaba ahí, pero no me fui. Esa frase no fue solo una descripción, fue una revelación, porque hay muchos que estarán ahí, que estarán en el lugar correcto, en el ambiente correcto, incluso con el lenguaje correcto, pero no estarán listos. Y eso es lo que debe sacudirnos, porque la preparación no es externa, es interna. No se mide por lo que haces delante de otros, se mide por lo que eres delante de Dios. Y eso no se improvisa en un momento, se construye en el tiempo, pero ese tiempo no es infinito. Y eso es lo que estas señales están gritando sin palabras. El margen se está cerrando, la ventana se está cortando, y lo que antes parecía lejano ahora está tocando la puerta. Y si tú estás escuchando esto, no es para que acumules información, es para que tomes una decisión, porque el siguiente paso en esta revelación no es más señales, es consecuencia, consecuencia de estar listo o de no estarlo. Porque cuando esto se manifieste completamente, no habrá espacio para dudas, ni para excusas, ni para segundas oportunidades. Y eso no es para generar miedo, es para producir claridad. Porque Dios no quiere que su pueblo sea sorprendido, quiere que esté preparado. Pero la preparación no ocurre por accidente, ocurre por decisión. Y esa decisión no se toma mañana, se toma hoy. Y ahora llegamos al punto donde el mensaje deja de ser advertencia
y se convierte en instrucción directa del cielo. Porque todo lo que has escuchado hasta este momento no tendría sentido si no te llevara a una acción concreta, específica, urgente. Dios no muestra estas cosas para que las admiremos, ni para que las debatamos, ni siquiera para que simplemente las creamos. Las muestra para que nos preparemos. Y aquí es donde muchos fallan porque sienten el impacto del mensaje, reconocen que algo es real, incluso dicen, esto es serio, pero no cambian nada. Y ese es el mayor peligro en este tiempo, sentir sin transformar, escuchar sin obedecer, entender sin actuar, porque lo que viene no va a distinguir entre el que entendió y el que no, va a distinguir entre el que se preparó y el que no lo hizo. Y por eso necesito hablarte con claridad, con precisión, con el peso de lo que el Espíritu está marcando en este momento. Dios está llamando a su pueblo a prepararse específicamente para un levantamiento repentino, inesperado, irreversible. No es una preparación general, no es una mejora espiritual progresiva, es una alineación inmediata con lo eterno. Porque cuando ese momento ocurra, no habrá tiempo para ajustar cuentas, no habrá espacio para reconciliar lo que dejaste pendiente, no habrá oportunidad para ordenar lo que sabes que está desordenado. Todo lo que no hayas resuelto antes se quedará así. Y eso incluye áreas que muchos han estado ignorando deliberadamente. Pecados ocultos que se han normalizado, hábitos que se han justificado, relaciones que se han tolerado aunque sabes que no agradan a Dios, prioridades que se han invertido hasta el punto de desplazar completamente la presencia del Señor en la vida diaria. Y aquí es donde el mensaje se vuelve incómodo, porque no se trata solo de creer en el evento, se trata de estar en condición de ser parte de él, porque no todos los que creen serán llevados los que están preparados. Y la preparación no es un concepto abstracto, es una realidad práctica que se refleja en cómo vives, en cómo decides, en cómo respondes cuando nadie te está viendo. Y por eso el llamado que Dios está haciendo en este momento no es emocional, es estructural. Es un llamado a ordenar la vida desde la raíz, a volver al altar personal, no como rutina, sino como prioridad. Porque hay muchos que oran, sí, pero oran sin profundidad, sin entrega, sin búsqueda real. Y eso no es suficiente para el tiempo que viene, porque lo que se necesita ahora es una relación viva, constante, sensible a la voz del Espíritu Santo. Una relación donde no solo hablas con Dios, sino que lo escuchas, lo obedeces, lo reconoces en cada decisión. Porque cuando ese momento llegue, no será una voz audible la que te llame, será una conexión espiritual la que te alinee. Y si esa conexión no está activa, no habrá respuesta. También es tiempo de romper con todo aquello que sabes que está contaminando tu vida espiritual. Y no estoy hablando solo de cosas evidentes, estoy hablando de todo aquello que apaga tu sensibilidad, que endurece tu corazón, que te distrae de lo eterno. Contenidos que consumes sin discernimiento, conversaciones que alimentan lo carnal, ambientes que sabes que no edifican, pero en los que decides permanecer por comodidad. Todo eso suma. Y todo eso pesa. Y en este momento ese peso puede ser la diferencia entre estar listo o no estarlo. Porque no se trata de perfección, se trata de disposición. Dios no está buscando personas sin errores. Está buscando corazones alineados, rendidos, conscientes del tiempo que están viviendo. Y eso implica tomar decisiones que tal vez has estado postergando. Perdonar a quien no querías perdonar. Soltar lo que te está atando, cerrar puertas que sabes que deben cerrarse, abrir espacios para Dios que has estado llenando con otras cosas, porque no puedes esperar estar listo para un evento eterno, si sigues viviendo como si todo fuera temporal. Y aquí es donde muchos deben detenerse y preguntarse con honestidad, ¿mi vida refleja que estoy esperando algo eterno o refleja que estoy completamente arraigado a este mundo? Porque esa respuesta no se da con palabras, se da con hechos. Se da con cómo administras tu tiempo, con lo que priorizas, con lo que te duele, con lo que te alegra. Y si lo eterno no está en el centro, entonces hay algo que necesita ser reordenado urgentemente, porque lo que viene no permitirá dobles intenciones, ni medias decisiones, ni compromisos superficiales. Será un momento de definición absoluta. Y por eso Dios está hablando ahora antes de que ese momento llegue. Porque su deseo no es dejar a nadie atrás, su deseo es que todos estén listos. Pero la preparación no es automática, es voluntaria y requiere obediencia. No una obediencia parcial, no una obediencia condicionada, una obediencia total, consciente, inmediata, porque cada día que pasa sin responder a este llamado es un día que se pierde en el proceso de alineación y no sabemos cuántos días quedan.
Esa es la verdad que muchos evitan, pero que no puede ser ignorada. No sabemos cuándo ocurrirá, pero sabemos que está cerca y eso debería ser suficiente para actuar. No mañana, no cuando sientas más claridad, no cuando tengas más tiempo, ahora, porque el tiempo que tienes hoy es el único garantizado. Y si lo usas para alinearte, para prepararte, para volver a Dios con todo tu corazón, entonces cuando ese momento llegue no será sorpresa, será cumplimiento. Pero si lo dejas pasar, si decides seguir igual, si postergas lo que sabes que debes hacer, entonces lo que viste en las historias que escuchaste no será una advertencia, será tu realidad. Y eso es lo que Dios quiere evitar. Por eso está hablando, por eso está mostrando, por eso está repitiendo, porque su misericordia aún está activa, pero no será eterna. Y cuando se cierre ese tiempo, lo que hayas hecho con esta palabra será lo que determine tu posición en ese momento. Por eso te lo digo con todo el peso de este mensaje. No lo tomes a la ligera. No lo archives como un contenido más. No lo dejes pasar como una emoción momentánea. Tómalo como lo que es, una instrucción directa del cielo para este tiempo específico. Y responde, porque en lo que viene la diferencia no será quien escuchó, será quien obedeció. Y entonces llegamos a la revelación más sobria, más definitiva, más imposible de ignorar. Porque después de entender que esto ya comenzó, después de ver que se está repitiendo, después de recibir la instrucción clara de prepararnos, ahora el Espíritu nos muestra el resultado inevitable de cada decisión tomada en este tiempo. Porque esto no termina en una advertencia, esto desemboca en una consecuencia. Y esa consecuencia no será colectiva, será profundamente personal. Porque cuando ese momento ocurra, no habrá tiempo para mirar a otros, no habrá espacio para comparar, no habrá oportunidad para justificar. Cada uno estará delante de la realidad que construyó en secreto. Y eso es lo que muchos no están considerando, porque se ha predicado tanto sobre el evento, pero tampoco sobre el estado en el que seremos encontrados. Y lo que estamos viendo en estas señales es precisamente eso, una separación silenciosa, repentina, irreversible entre dos tipos de personas que hoy pueden parecer iguales, pero que en ese instante serán completamente diferentes. Por un lado estarán aquellos que tomaron en serio la advertencia, que no solo escucharon, sino que respondieron, que ajustaron su vida, que ordenaron su casa espiritual, que volvieron al altar con sinceridad, que dejaron lo que sabían que debían dejar, que priorizaron lo eterno por encima de lo temporal. No serán perfectos, no serán impecables, pero estarán alineados, y esa alineación será evidente, no por lo que digan, sino por lo que serán en ese momento. Porque cuando ese llamado invisible ocurra, ellos lo reconocerán no con los oídos, con el espíritu, y responderán sin esfuerzo, sin confusión, sin temor. Será como regresar a casa, como completar algo que ya estaba preparado desde antes. Y habrá paz, una paz que no se puede describir con palabras humanas, porque no será una sorpresa, será un cumplimiento esperado. Pero por otro lado estarán aquellos que también escucharon, que también creyeron en cierta medida, que incluso participaron en espacios espirituales, que conocían el lenguaje, que sabían lo que estaba escrito, pero no se prepararon. No tomaron decisiones, no hicieron cambios, no rompieron con lo que sabían que debían romper. Y cuando ese momento llegue, no lo reconocerán a tiempo, no porque no se les advirtió, sino porque no desarrollaron la sensibilidad para discernirlo. Y eso será lo más doloroso. No será ignorancia, será conciencia tardía. Será entender en el instante equivocado. Será ver lo que ocurre, pero no poder ser parte. Y eso es lo que Verónica sintió en ese momento cuando dijo, yo entendí, pero ya no podía hacer nada. Esa frase no es solo una descripción, es una advertencia directa, porque hay un punto en el que el entendimiento ya no sirve si no fue acompañado de obediencia. Y ese punto es el que se está acercando. Porque cuando ese evento se manifieste completamente, no habrá margen para decisiones nuevas. Todo lo que no hiciste antes quedará así. Todo lo que postergaste se quedará pendiente. Todo lo que ignoraste se volverá evidente y eso generará una reacción que muchos no están preparados para enfrentar. Confusión, desesperación, arrepentimiento, pero sin oportunidad de cambio. Y eso es lo que hace este momento tan crítico, porque todavía estamos en el tiempo donde sí se puede responder, donde sí se puede ajustar, donde sí se puede volver, donde sí se puede preparar. Pero ese tiempo no es eterno. Y lo que estamos viendo en México es una señal de que ese margen se está cerrando, porque Dios no necesita mostrar muchas veces lo mismo para que sea real.
Una sola vez sería suficiente, pero Él está repitiendo, está confirmando, está insistiendo, porque su misericordia aún está activa. Pero llegará el momento donde ya no se advertirá más, se ejecutará. Y ahí no habrá interpretación. Habrá resultado y ese resultado será visible porque la ausencia de unos y la permanencia de otros no podrá ser explicada con lógica humana. Y muchos buscarán respuestas, muchos intentarán entender, muchos recurrirán a teorías, pero en el fondo sabrán que algo espiritual ocurrió. Y lo más fuerte es que algunos recordarán este momento. Recordarán haber escuchado, recordarán haber sentido que algo era real, pero no hicieron nada. Y eso será lo que más pesará, no la falta de información, sino la falta de acción, porque en ese instante la diferencia no será quién sabía más, será quién obedeció a tiempo. Y eso nos lleva a una verdad que no puede ser suavizada. Hay consecuencias eternas para decisiones temporales, y lo que hagas hoy en lo secreto, en lo cotidiano, en lo que nadie ve, está construyendo tu posición en ese momento. Porque Dios no improvisa ese día, lo revela ahora para que tú te prepares. Y si decides ignorarlo, no será por falta de evidencia, será por elección, y esa elección tendrá un resultado. Por eso este mensaje no puede terminar sin que tú te confrontes con una pregunta que no puedes evadir. Si esto ocurre hoy, ¿en qué grupo estarías? No según lo que crees, sino según cómo estás viviendo. Porque la fe no se mide por lo que dices, se evidencia en lo que haces. Y este no es un tiempo para teorías, es un tiempo para decisiones. Porque lo que viene no será una prueba, será una separación definitiva. Y tú no puedes permitirte llegar a ese momento con dudas, con asuntos pendientes, con áreas sin rendir, porque no habrá espacio para resolverlas después. Todo lo que no entregues ahora se quedará contigo. Y eso puede marcar la diferencia entre ser parte o quedarse viendo. Por eso te lo digo con la mayor claridad posible. Este no es un mensaje más, es una línea trazada y tú estás de un lado o del otro. No hay punto medio, no hay zona neutral. O te preparas o te expones y lo que determines hoy será lo que se manifieste en ese día, porque Dios ya habló, las señales ya comenzaron y el tiempo ya no es el mismo. Y ahora, después de haber visto la advertencia, después de haber entendido el patrón, después de haber sido confrontados con la realidad de lo que viene y las consecuencias de no estar preparados, llegamos al momento más importante de todo este mensaje, el momento de decidir. Porque todo lo que Dios revela tiene un propósito, y ese propósito no es informarte, es llevarte a una respuesta. Y esa respuesta no puede ser superficial, no puede ser emocional, no puede ser momentánea. Tiene que ser una decisión profunda, consciente, firme, porque lo que está en juego no es una temporada, es la eternidad. Y aquí es donde el Espíritu Santo está llamando directamente a tu corazón, no a tu mente, no a tu lógica, no a tu conocimiento bíblico, a tu corazón, porque es ahí donde se define si realmente estás dispuesto a alinearte o si vas a seguir postergando lo que sabes que debes hacer. Y no te hablo desde una posición de juicio, te hablo desde una carga pastoral real, desde el peso de saber que muchos están más cerca de ese momento de lo que imaginan, pero siguen viviendo como si todo fuera a continuar igual y no va a continuar igual. Ya lo vimos, ya comenzó. Y cuando algo comienza en el espíritu, no se detiene hasta cumplirse en lo natural. Por eso este no es un tiempo para analizar demasiado, es un tiempo para responder, porque hay decisiones que no se toman con argumentos, se toman con convicción. Y hoy es uno de esos momentos, porque si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada palabra, si algo dentro de ti se ha movido, si has sentido ese peso, esa incomodidad, esa urgencia, no lo ignores, no lo apagues, no lo racionalices. Eso es el Espíritu llamándote. Y cuando Él llama, no es para entretenerte, es para transformarte. Y esa transformación comienza con una rendición total, no parcial, no negociada, no condicionada, total. Es decirle a Dios, ya no quiero vivir a mi manera, quiero estar listo. Y eso implica decisiones concretas, implica volver a Dios con sinceridad, no con rutina. Implica reconocer áreas que has estado ignorando, actitudes que has justificado, caminos que sabes que no son correctos. Implica soltar lo que te está alejando, aunque te cueste, aunque duela, aunque implique cambios que no tenías planeados, porque lo que viene no se va a adaptar a tu comodidad. Tú tienes que adaptarte a lo que viene. Y eso requiere valentía espiritual, no una valentía emocional de momento, una valentía sostenida, diaria, firme, porque prepararse no es un acto único, es un proceso continuo. Es decidir cada día vivir con conciencia de lo eterno.
Es despertar sabiendo que hoy podría ser ese día y vivir en consecuencia. Es cerrar la puerta a lo que no edifica, aunque sea atractivo. Es abrir espacio para Dios, aunque implique renunciar a otras cosas. Es priorizar su presencia por encima de todo lo demás. Y eso no se logra con intenciones, se logra con decisiones. Y esas decisiones comienzan hoy, no mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando sientas más claridad, hoy, porque el tiempo que tienes hoy es el único que puedes usar para prepararte. Y si lo dejas pasar, no hay garantía de que tendrás otro igual. Por eso este momento es tan crítico, porque estás frente a una oportunidad de alinearte, de ordenar tu vida, de volver al centro, de encender tu lámpara, porque esa es la imagen que el Espíritu ha estado marcando, lámparas no apagadas, no a medias, encendidas, con aceite, con fuego, con preparación, porque cuando llegue ese momento, no habrá tiempo para buscar aceite, no habrá oportunidad para encender lo que dejaste apagar. Todo lo que no esté listo se quedará así. Y eso es lo que Dios quiere evitar. Por eso está hablando ahora. Por eso está mostrando señales. Por eso está permitiendo que estas experiencias ocurran. Porque su deseo no es dejar a nadie atrás. Su deseo es que todos estén listos. Pero la preparación no es automática. No ocurre por asistir a una iglesia. No ocurre por tener conocimiento, no ocurre por identificarse como creyente, ocurre por una relación viva, activa, obediente. Y esa relación se construye en lo secreto, en los momentos donde nadie te ve, donde nadie te escucha, donde no hay aplausos ni reconocimiento. Ahí es donde se forma tu preparación. Ahí es donde se define si estás listo o no. Y eso no se puede fingir, porque cuando ese momento llegue, no se verá lo externo, se manifestará lo interno, y lo interno no se improvisa. Por eso, este llamado es tan serio, porque no se trata de ajustar una conducta, se trata de rendir una vida, y eso es lo que Dios está pidiendo hoy. No perfección, rendición, no religiosidad, sinceridad, no apariencia, ¿verdad? Y tú sabes en qué estado estás. No necesitas que nadie te lo diga. Sabes si estás cerca o lejos, sabes si estás alineado o disperso. Sabes si estás listo o si hay cosas que aún no has entregado. Y hoy es el día para decidir qué vas a hacer con eso. Porque no puedes seguir en un punto medio, no puedes seguir entre dos caminos, no puedes seguir posponiendo lo que sabes que es urgente. Este es el momento de definirte, de tomar una postura clara, de decir, voy a prepararme, voy a ordenar mi vida, voy a volver a Dios con todo mi corazón, y no como una emoción pasajera, como una decisión firme, porque eso es lo que marcará la diferencia, no lo que sentiste, sino lo que hiciste con lo que sentiste. Y por eso quiero invitarte a hacer algo ahora mismo, no como una dinámica, como un acto espiritual. Escribe esta frase con conciencia, con intención, con decisión. Mi lámpara está lista, pero no la escribas si no estás dispuesto a vivir conforme a ella. Escríbela como un compromiso, como una declaración, como una decisión que tomas delante de Dios, porque eso es lo que Él está esperando, no palabras vacías, decisiones reales. Y mientras lo haces, quiero que pongas tu mano sobre tu corazón, ahí donde estás, y hagas esta oración conmigo, no repitiendo por repetir, sino creyendo cada palabra. Padre, en el nombre de Jesús, hoy respondo a tu llamado. No quiero seguir igual, no quiero estar distraído. No quiero ser sorprendido, quiero estar listo. Examina mi corazón, muéstrame lo que debo cambiar. Dame la fuerza para obedecer. Hoy rindo mi vida, mis decisiones, mis caminos. Rompo con lo que me aleja de ti y vuelvo a tu presencia con sinceridad. Enciende mi lámpara, llénala de aceite. Hazme sensible a tu voz. No quiero quedarme, quiero estar contigo. Prepárame para ese día. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora escucha esto con atención, no porque lo diga yo, sino porque es una verdad que se está manifestando. El tiempo ya no es el mismo. Las señales ya comenzaron y lo que decidas hoy determinará dónde estarás cuando ese momento llegue. No lo olvides, no lo ignores, no lo postergues. Decide ahora porque después puede ser tarde. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, después de haber sido expuesto a una señal que no se puede ignorar, después de haber sido confrontado con la realidad de que esto ya comenzó y que no hay garantía de un mañana igual al de hoy, este último momento no es para añadir más información, es para sellar una decisión que puede marcar tu eternidad, porque todo este mensaje ha tenido un propósito claro,
llevarte a un punto donde no puedas permanecer neutral. Y si algo ha quedado evidente, es que ya no existe ese espacio cómodo donde uno puede escuchar, reflexionar y seguir igual. Ese espacio se terminó. Porque cuando Dios comienza a hablar de esta manera, cuando permite que señales visibles irrumpan en lo cotidiano, cuando confirma el mismo mensaje en diferentes lugares sin conexión humana, es porque el tiempo de la advertencia está llegando a su límite. Y lo que viene después de ese límite no es otra advertencia, es cumplimiento. Y eso es lo que muchos aún no han asimilado, porque siguen esperando una señal más clara, algo más evidente, algo que no deje lugar a dudas. Pero lo que ya ha ocurrido es suficiente, no para convencer a todos, pero sí para despertar a los que tienen oído. Y si tú has llegado hasta aquí, si no has cerrado este mensaje, si algo dentro de ti ha sido tocado, entonces no estás aquí por casualidad, estás aquí porque Dios está tratando contigo, no con el de al lado, no con el que conoces, no con una multitud, contigo. Y eso cambia todo, porque ya no puedes esconderte detrás de lo que otros hacen o dejan de hacer. Ya no puedes justificarte con comparaciones, con excusas, con argumentos. Este es un momento entre tú y Dios. Y en ese momento lo único que importa es tu respuesta. No lo que sabes, no lo que sientes, lo que decides. Porque hay decisiones que no se pueden delegar, que no se pueden postergar, que no se pueden suavizar, y esta es una de ellas. Porque si algo ha quedado claro, es que lo que viene no será gradual, será repentino, no será anunciado, será ejecutado. Y en ese instante no habrá espacio para preparación. Solo se manifestará lo que ya está preparado. Y eso debería producir en ti una urgencia que no puedes ignorar. No una ansiedad descontrolada, una claridad profunda, una certeza de que este es el momento de alinear tu vida con lo eterno. Porque todo lo demás, absolutamente todo, va a quedar atrás: tus logros, tus planes, tus preocupaciones, tus conflictos, tus distracciones. Todo eso perderá valor en un segundo y lo único que permanecerá será tu estado espiritual, tu relación con Dios, tu nivel de entrega, tu sensibilidad a su voz. Y eso no se construye en el último momento, se construye ahora. Por eso este cierre no es una repetición, es una confirmación. Una confirmación de que el tiempo es real, de que la señal fue dada, de que la advertencia fue clara y de que la decisión está en tus manos. Porque Dios no obliga, Él revela. Y cuando revela, espera una respuesta no perfecta, pero sí sincera, no completa, pero sí iniciada. Porque lo que Él busca no es que tengas todo resuelto, es que estés dispuesto a rendirlo todo. Y esa disposición es la que activa el proceso de preparación. Porque cuando tú decides volver, cuando decides ordenar, cuando decides romper con lo que sabes que no está bien, el cielo responde, no te deja solo, no te abandona en el proceso, te fortalece, te guía, te sostiene. Pero el primer paso lo tienes que dar tú. Y ese paso no es emocional, es voluntario. Es decir, hasta aquí llegué. Hoy comienzo a prepararme en serio. Y eso implica cambios, cambios reales, cambios visibles, cambios que tal vez otros no entiendan, pero que tú sabes que son necesarios. Porque ya no estás viviendo para agradar a otros, estás viviendo para estar listo. Y eso redefine todo. Redefine tus prioridades, redefine tus decisiones, redefine tu forma de ver el tiempo, porque ya no lo ves como algo que sobra, lo ves como algo que se está acabando. Y eso no te paraliza, te enfoca, te lleva a usar cada día con intención, con propósito, con conciencia, porque entiendes que cada día es una oportunidad para alinearte más, para acercarte más, para prepararte mejor. Y eso es lo que Dios está buscando en este momento. Un pueblo consciente, despierto, dispuesto, no perfecto, pero sensible, no impecable, pero alineado. Y tú puedes ser parte de ese pueblo, no por mérito, por decisión, porque la gracia está disponible, la puerta aún está abierta, la voz aún está llamando, pero no sabemos por cuánto tiempo. Y esa es la parte que no se puede ignorar, porque hay un momento donde la puerta se cierra, donde el llamado cesa, donde la oportunidad se convierte en memoria y nadie quiere llegar a ese punto con la sensación de haber tenido la oportunidad y no haberla tomado. Por eso este es el momento, no otro, no después, ahora. Y quiero que lo selles con una acción concreta, no como costumbre, sino como declaración espiritual. Escribe esta frase con intención, con conciencia, con decisión. Hoy me preparo sin excusas. Escríbela sabiendo que no es solo una frase. Es un compromiso, un punto de quiebre, una línea que marcas en tu vida donde decides no seguir igual, donde decides tomar en serio lo que has escuchado, donde decides responder a lo que Dios está haciendo. Y mientras lo haces,
Quiero que cierres tus ojos por un momento, respires profundo y escuches esto como si fuera lo último que necesitas oír hoy. Dios no te está llamando para condenarte, te está llamando para salvarte a tiempo. No te está mostrando esto para asustarte, te lo está mostrando para prepararte. No te está señalando lo que está mal para avergonzarte, te lo está revelando para que puedas corregirlo antes de que sea tarde. Porque su corazón no es dejarte fuera, es incluirte en lo que viene. Pero eso requiere que tú respondas, que tú te levantes, que tú digas, sí, Señor, aquí estoy, listo para cambiar, listo para volver, listo para prepararme. Y si haces eso, si lo haces con sinceridad, si lo haces con decisión, entonces no importa cómo hayas estado antes, no importa cuánto hayas fallado, cuánto hayas postergado, cuánto hayas ignorado, porque el momento en que decides volver, todo comienza a cambiar, y eso es lo que Dios está esperando. No perfección, respuesta, no historia, disposición. Y tú puedes dar esa respuesta hoy, aquí, ahora, porque el tiempo ya no es el mismo, las señales ya comenzaron, y lo que decidas en este instante puede definir dónde estarás cuando todo esto se cumpla. No lo olvides, no lo dejes pasar, no lo postergues, porque este no es un mensaje más, es una oportunidad que no se repite indefinidamente, y hoy todavía estás a tiempo. Y aún después de todo lo que has escuchado, aún después de haber sentido ese peso en tu interior, hay algo más que el Espíritu quiere sellar en este momento, algo que no puede quedar solo como una emoción pasajera, ni como una reflexión profunda que se desvanece con el paso de las horas. Porque este no es un mensaje diseñado para acompañarte, es un mensaje diseñado para marcarte, para dejar una huella que no puedas ignorar cuando vuelvas a tu rutina, cuando tomes decisiones, cuando enfrentes tentaciones, cuando el ruido del mundo quiera volver a adormecer lo que hoy ha sido despertado dentro de ti. Porque eso es lo que está en juego ahora mismo. No solo que entiendas, sino que permanezcas despierto. Porque hay muchos que se despiertan por un momento, sienten el impacto, hacen una oración, incluso toman una decisión, pero no permanecen. Y el peligro no está solo en dormir, está en volver a dormir después de haber sido despertado. Por eso este cierre no es suave, es firme. Porque el tiempo en el que estamos no permite respuestas débiles, no permite compromisos a medias, no permite una fe intermitente que se enciende y se apaga según las circunstancias. Lo que viene exige constancia, firmeza, determinación. Exige una vida que haya decidido mantenerse alerta. Aunque el mundo siga igual, aunque otros no entiendan, aunque no haya aplausos ni reconocimiento, porque la preparación real no es visible para todos, pero será evidente en ese día. Y eso es lo que debe sostenerte, no lo que otros piensen, no lo que otros hagan, sino la certeza de que estás caminando en la dirección correcta, de que estás alineando tu vida con lo eterno, de que estás respondiendo a tiempo, porque hay algo que debes entender con total claridad. Este no es un llamado general, es un llamado específico para este momento. No es un mensaje que se repite cada año. Es una activación para una generación que está viendo señales que otras no vieron. Y eso implica una responsabilidad mayor, porque al que más se le revela, más se le demanda, y tú ya no estás en ignorancia. Tú ya has escuchado, tú ya has sentido, tú ya has sido confrontado, y eso te coloca en una posición donde ya no puedes vivir como antes, porque ahora sabes que el tiempo es real, que las señales ya comenzaron, que lo que parecía lejano ya está tocando la puerta y eso debe transformar tu manera de vivir, no desde el miedo, desde la conciencia, no desde la presión, desde la convicción. Porque cuando alguien entiende verdaderamente el tiempo que está viviendo, no necesita que lo empujen. Camina con decisión. Se aparta de lo que no edifica, sin que nadie se lo tenga que repetir. Busca a Dios no por obligación, sino por necesidad. Prioriza lo eterno, no por discurso, sino por revelación. Y eso es lo que el Espíritu quiere producir en ti ahora mismo. No una reacción momentánea, una transformación sostenida, una vida que cambie de dirección y no vuelva atrás. Porque hay caminos que ya no puedes seguir recorriendo después de haber visto lo que has visto. Hay hábitos que ya no puedes justificar después de haber entendido lo que está en juego. Hay decisiones que ya no puedes postergar después de haber recibido esta advertencia. Y eso no es carga, es claridad. Es saber exactamente qué hacer y por qué hacerlo. Es vivir con una dirección definida, con una meta clara, con una prioridad establecida. Y esa prioridad es estar listo, no impresionar, no destacar, no cumplir expectativas humanas, estar listo, porque cuando ese momento llegue, nada de lo demás importará. Y eso te libera de la presión de agradar a todos,
de encajar en sistemas que no edifican, de sostener apariencias que no tienen peso eterno. Te enfoca en lo único que realmente importa, tu relación con Dios, tu estado espiritual, tu preparación interna, y eso es lo que debes cuidar a partir de hoy. No lo descuides, no lo pongas en segundo plano, no lo intercambies por distracciones temporales, porque lo que estás construyendo ahora es lo que se manifestará en ese día. Y si decides construir con intención, con disciplina, con entrega, entonces no tendrás que temer ese momento. No será un día de sorpresa, será un día de cumplimiento. Pero si decides ignorar, si decides volver a lo mismo, si decides dejar que esta palabra se diluya, entonces estarás tomando un riesgo que no puedes permitirte. Porque no estamos hablando de una oportunidad que se repite indefinidamente. Estamos hablando de un tiempo específico que se está cerrando. Y eso debe mantenerte alerta, no ansioso, alerta, consciente, despierto, determinado, porque la preparación no es un evento, es un estilo de vida. Es vivir cada día como si fuera el último antes de ese momento. Es mantener tu lámpara encendida, no por emoción, por decisión. Es cuidar tu corazón, tus pensamientos, tus acciones, tus palabras, no por obligación, por convicción, porque sabes que todo cuenta, que todo suma, que todo influye en tu estado espiritual y eso te lleva a vivir con intención, a no desperdiciar el tiempo, a no postergar lo importante, a no negociar lo eterno por lo inmediato. Y eso, aunque no siempre será fácil, siempre será correcto y eso es lo que te sostendrá. Porque vendrán momentos donde el entorno no refleje lo que tú estás viviendo internamente, donde otros sigan igual, donde todo parezca normal, donde incluso puedas cuestionarte si estás exagerando, pero ahí es donde tu convicción debe mantenerse firme, porque no estás respondiendo a lo que ves, estás respondiendo a lo que has discernido. Y eso es más fuerte, más real, más determinante, porque lo visible puede engañar, pero lo que el Espíritu revela no. Y tú ya has recibido esa revelación, ahora te corresponde caminar en ella, sostenerla, protegerla, vivir conforme a ella. Y eso implica disciplina, implica enfoque, implica decir no a muchas cosas para poder decir sí a lo que realmente importa. Y eso no es pérdida, es ganancia, porque todo lo que dejas por causa de lo eterno tiene recompensa. No solo en ese día, desde ahora, porque una vida alineada con Dios no solo te prepara para el futuro, transforma tu presente, te da paz, te da dirección, te da propósito, te saca del ruido y te coloca en claridad. Y eso es invaluable. Por eso este cierre no es un final, es un comienzo. El comienzo de una vida diferente, de una etapa donde ya no caminas igual, donde ya no decides igual, donde ya no priorizas igual, porque algo cambió dentro de ti, porque entendiste, porque decidiste, porque respondiste. Y eso marca la diferencia. Así que no vuelvas atrás, no sueltes lo que hoy has tomado. No permitas que esta palabra se enfríe. Protégela. Recuerda lo que sentiste, lo que entendiste, lo que decidiste y vuelve a ello cada día, porque eso es lo que te mantendrá firme. Y cuando ese momento llegue, porque va a llegar, no estarás entre los confundidos, ni entre los sorprendidos, ni entre los que entienden demasiado tarde. Estarás entre los preparados, entre los que respondieron, entre los que decidieron a tiempo. Y eso hará toda la diferencia, porque al final no será cuestión de cuánto sabías, será cuestión de si estabas listo y hoy todavía puedes estarlo. Suscríbete a este canal y comparte este mensaje no por un número, sino para levantar un altar de fe y alcanzar a un alma que necesita despertar antes de que sea demasiado tarde. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento te guarde y te mantenga firme hasta ese día. Amén.